Gloria, amado, buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Buenos Buenos días, días, buenos pastor. días. Dios lo bendiga. Amén, amén. Damos gracias a Dios por este tiempo, hermano, que nos permite conectarnos, nos permite pararnos muy temprano, bueno, a la hora correcta, para adorar a Dios, para meditar en su palabra. Qué bonito es que tengamos las motivaciones, las intenciones correctas y que podamos glorificar su nombre. Amén. Amén. Y hoy, bueno, vamos a hablar del capítulo 4 del libro de Catherine, La hija del destino. Este libro, como los otros que hemos leído, nos lleva a un plano de entender cómo relacionarnos con el Espíritu Santo o cómo es la relación con el Espíritu Santo. Este es un libro que le parte el coco a cualquiera. Sobre todo es que lo que hemos venido enseñando, no sé si caen en cuenta, va de la mano con el libro. Es impresionante como Catherine Kuhlman se mueve en el tema de la finanza, cómo se mueve en el tema económico. ¿Alguien lo notó? ¿Por qué les pregunto? Porque ha sido tan vehemente eh, nuestra manera de hablar de la finanza, de la miseria, de la escasez, de la abundancia. Hemos hablado de los pensamientos. Entonces, ahora aparece una figura que la teníamos en un lugar, que la seguimos teniendo, que es una mujer de Dios, pues, pero que revela cómo eran sus pensamientos en el ámbito financiero. ¿Alguien lo notó? Amén, pastor. Ah, cuéntame. Aló. No, pastor, explíquenos usted allí. No quiero que me cuenten los que leyeron el libro, si notaron esto. Fíjense, amado, es importante que subamos la calidad del estudio. Es algo que muchas veces no nos detenemos a analizar, a pensar. Al final, cada vida, pues, es un mundo. Dice que cada cabeza es un mundo, dice un dicho mundano, y eso es cierto. Pero para poder traspolar, para poder cambiar las cosas que nos suceden, necesitamos aprender, necesitamos leer, necesitamos cambiar la información que tenemos. Hay gente que nunca va a entender esto. Yo aspiro a que esta escuela lo entienda, que es que si no perderíamos el sentido. Pastor, es muy fuerte, hermano. Es algo que es fuerte porque requiere esfuerzo, requiere preparación. La gente, mira, cuando íbamos a clase primaria, bueno, no podíamos faltar, es un problema con los padres, clase secundaria, clase universitaria. Yo le voy a decir una cosa, soy abogado, aparte soy químico, casi que completo economía, o sea, he estudiado bastante y en ninguna de esas universidades o institutos yo he aprendido lo que he aprendido en esta escuela. Cosas o detalles que de a de veras eh, afectan mi vida pues, positivamente. Yo lo mencionaba ayer, en mi cumpleaños 51, nunca en mi vida había disfrutado un día como ayer. Y es que me di cuenta que no es un asunto de suerte, es un asunto de aprendizaje, ¿ves? Es un asunto de decisión. Yo creo que hay gente que no entiende
la relación directa entre lo que aprende y su vida. Pero honestamente de algo estamos llenos, ¿ves? De algo estamos llenos, de algo nos estamos llenando. Y los frutos son los que hablan de lo que nos estamos llenando, los frutos que hay a nuestro alrededor. Obviamente, Catherine Kuhlman, una mujer que se llenó de lo que ella sabía, lo combinó o sea, tomó todo lo bueno, lo combinó y fue un ministerio muy explosivo. ¿Ves? Nos preguntaba la parte económica, creo que hasta la hermana Leticia lo puso en su reporte. Cómo Catherine Kuhlman le hablaba a la gente que trabajaba con ella, con sentido de grandeza, con sentido, o sea, con un sentido de abundancia, como le sentó principio de abundancia. Y esto es muy importante porque normalmente, yo no sé ustedes, pero nos venden que el ministerio es un ministerio austero. Yo crecí en una iglesia donde me enseñaban que mientras más pobre, ¿sabes? Yo no lo decía con esa palabra, pero el perfil era ese. Mientras más pobre, más cercano a Dios. De hecho, yo abandoné mi trabajo, abandoné todo y me fui a la pobreza porque había entendido eso. Cosa que luego el Señor me ha ido revelando que no es así. Y ahorita con Kissinger lo hemos comprobado y ahora con Catherine lo re que te comprobamos, ¿verdad? La oficina, habla este capítulo 4 que Catherine Kuhlman tenía, era una oficina, oye, demasiado ostentosa. La oficina de la Fundación Catherine Kuhlman, una oficina muy lujosa. ¿Eh? Cuando nosotros revisamos esto, decimos, bueno, y entonces, bueno, es que ese es el Dios que predicamos, un Dios abundante, un Dios que no tiene limitaciones. De hecho, ella lo dijo, si adoramos a un Dios con limitaciones, estamos adorando a un Dios equivocado. ¿No recuerdan eso? Amén, pastor. Ah, ¿qué recuerda? Sí, de hecho, me llamaba mucho la atención, pues esto, cuando ella le decía a, a las personas que trabajaban con ella que pensaran en grande, que, que hablaran en grande, que actuaran en grande, que no, eh, una frase que ella dijo allí, como que, así como usted dice, de menos a más, ¿verdad? Pero que no dieran nunca nada menos de lo mejor. Esa es la palabra. Que no dieran nada menos de lo mejor. O sea, que siempre dieran lo mejor y no nada por debajo de eso. Amén, gloria a Dios. Fíjense algo importante que en el capítulo anterior, eh, el cuñado o la hermana de Catherine, Milly, le dio un cheque de $10 que todavía ella lo conservaba en la mesa, ¿no? Un cheque de $10. Y ese cheque de $10 se lo dieron a Catherine para que comprara un vestido. Y la hermana se lo dio con mucha reserva, por cierto. Este capítulo nos aclara que ella nunca usó ese cheque de $10, que estaba enfrente de ahí en su escritorio. Y en ese momento, bueno, yo les hablaba ayer de que Catherine mandó a hacer su vestido, intercambió con la gente y fíjense al nivel que está ya en el capítulo 4 y el cheque permanecía allí. Es un cheque que activaron el bloqueo de la reunión. Ya va, déjame un momento.
Listo, pastor. Ok. Entonces, nos habla de lo arriesgado, lo arriesgada que es Catherine en el tema económico. Arriesgada lo cual quiero hablar del tema de la fe, pues, que tanto hemos conversado, tanto lo hemos hablado, y que la aspiración de Dios es que un guerrero, pues una persona llena de fe, así como Abraham. Abraham decidió entregar a su hijo, el único que tenía la esperanza, porque el Señor le había dicho que iba a sacar una descendencia como la arena del mar, y ahora le estaba pidiendo que matara a su hijo. O sea, el Señor siempre nos va a llevar a límites extremos de fe para que nosotros podamos crecer y podamos ser dignos del reino de los cielos. Porque la misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Este es un tema que tenemos que analizarlo muy bien, cada uno en nuestra vida, porque nos enseña, yo no sé ustedes, pero yo estoy tomando conciencia de la fe que a mí me enseñaron. ¿Ve? Una fe recortada, una fe de pobreza, una fe limitada. O sea, como dice mi pastor hermano, mi pastor es tremendo. Hay gente que tiene mucha fe, pero no cree que Dios le puede poner una arepa en la mesa, ¿sabes? Y la fe, honestamente, pues no tiene ningún tipo de limitación. La fe que Dios aspira es una fe absoluta, una fe de esperanza contra esperanza. Esta palabra siempre me ha roto el coco. Esperanza contra esperanza. O sea, no te basta una esperanza, sino tiene que ser una esperanza contra esa. ¿Ve? Una esperanza absoluta. Pastor, ¿esperanza en qué? En todas las cosas. Porque Dios es un Dios integral. Dios, no, Dios desea que nosotros seamos integrales. O sea, que a mí me vaya bien en mi matrimonio. Absolutamente Dios desea eso. Cuando nosotros vemos a Dios hablando de la fe, hablando de la familia, lo podemos entender en la palabra. Por eso es importante leer la Biblia de Génesis al Apocalipsis. Cuando tú lees la palabra de Génesis al Apocalipsis, tú puedes tener una noción, nunca lo vamos a entender completo, pero puedes tener una noción exacta de lo que, de cómo es Dios, de cómo piensa Dios. Es necesario hacerlo porque ahí vamos a ver cómo piensa Dios acerca de la familia, cómo piensa Dios acerca de tu finanza, cómo piensa Dios acerca de tu actitud, cuál debe ser tu actitud. Él habla en la palabra, dice que debe ser, debemos tener dominio propio, no podemos tener doble ánimo. Habla de que tenemos que tener la certeza de que somos cabeza y no cola, que somos vencedores, que cualquier tribulación que venga produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria, que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cuando nosotros vemos a un Dios hablando así en Proverbios 4:17, hablando de que debemos llamar las cosas que no son como si fuera, o sea, el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Y ahora vemos una carta de Lincoln, nosotros podemos entender claramente qué es lo que Él está hablando. Porque muchas veces nosotros lo limitamos por nuestra creencia. Lo limitamos por la forma en que pensamos, por la forma en que fuimos criados. Pero Dios tiene planes para nosotros. Yo se lo decía desde un comienzo, creo que siempre lo recalco en la escuela. O sea, la necesidad de nosotros estar a la altura del llamado de Dios. Porque imagina tú el llamado que Dios le hizo a David, el llamado que Dios le hizo a Salomón. Si Salomón no hubiese estado a la altura, ¿qué pasa? Complicado, ¿eh? Es complicado. Entonces nosotros tenemos que estar a la altura de lo que el Señor nos ha llamado. Pero, o sea, a la altura inclusive en nuestra creencia, en nuestra fe. Es un tema bien complicado. ¿Ves? Porque cuando vemos necesidad o carencia en nuestra propia vida, oye, entonces viene la duda. A mí en alguna oportunidad me pasó. Aló. Cuando vienen los temas matrimoniales, ¿verdad? Entonces, la fe
en vez de ser aumentada, a veces reducida, cuando vienen los temas emocionales. Entonces nosotros tenemos que, aprender a tener la actitud correcta, aprender a estar a la altura del compromiso de Dios. Eso es lo que yo puedo entender de este capítulo, una mujer a la altura del compromiso de Dios, preparada para tal fin. Fíjense que cuando nosotros leemos el capítulo 2 y 3, nos damos cuenta que el papá de Catherine la llevaba a los lugares de negocio, como era su hija predilecta. Entonces la llevaba con él. Años más tarde es a la que mandaba a hacer los negocios. O sea, Dios preparó a Catherine para esto. Yo creo firmemente que Dios nos puede estar preparando, porque no es gratis que Dios nos mande tanta información. No sé si alguien lo puede inferir, de verdad que me sorprende la capacidad que tenemos de interactuar. Me gustaría que Amén. interactuáramos más, que fuéramos más participativos, porque esto no se trata de una clase, hermano. Esto se trata de, como equipo, crecer. Si yo creciera y no crecen ustedes, o si alguno de ustedes crece y no crecemos todos, creo que no valdría la pena. Esto es un asunto de crecer en equipo, que creo que tampoco a veces se entiende. O sea, es importante crecer en equipo. Y la única manera de demostrar que estamos creciendo es cuando hablamos. Es la única manera. O sea, ver el nivel de pensamiento que tú puedes exponer. Es la única manera. No existe otra forma. ¿Eh? Tú sabes que una persona ha crecido con la manera que habla. En la manera que habla. Yo infiero el crecimiento de alguien por la manera que habla. La palabra lo dice. De la abundancia del corazón habla la boca. El crecimiento está en el corazón, en la mente. Y si tú puedes explicar algo, lo puedes ejecutar, lo entiendes. El nivel de madurez de una persona se sabe cuando habla. ¿Ves? Entonces es importante que podamos entender esas cosas. Podamos medir el crecimiento, podamos evaluarlo, podamos corregir, podamos retomar, podamos inclusive reinventarnos. Porque muchas veces nosotros, no sé si a usted le ha pasado, no, nos adaptamos al Dios que tenemos en la cabeza. ¿Eh? O limitamos a Dios a nuestra cabeza. Y eso es una de las cosas que Dios desea cambiar en nosotros. Que más que nosotros podamos creer en un Dios limitado. No estoy hablando solamente del área económica, ojo, estoy hablando en todas las áreas. ¿Eh? Porque Dios es absoluto, dice la palabra, inclusive Él lo pregunta de manera irónica. Él dice, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Eh? Esa palabra siempre me ha roto el coco, pero yo la limitaba. O sea, ¿habrá algo imposible? Sí, pero es que esto, Dios no me puede mandar una paca evidente. No, no puede. ¿Eh? O sea, oye, Dios es grande, pero Él no puede cambiar a mi esposa. Esto que estamos pasando, ¿cómo lo va a resolver Dios? Imagínate tú. Te dio unos pensamientos míos en las circunstancias que yo he pasado. ¿Ves? No. Dios es, de verdad que no hay nada imposible para Dios, pero esta enfermedad que tengo no, o sea, ¿cómo me la va a curar si yo no voy al médico? No sé si ustedes han pasado por eso. Oye, Dios no hay nada imposible para Él, pero ¿cómo Él va a poder con esta situación? O sea, ¿cómo Él me va a sacar de este hueco? ¿Aló? Y la verdad es que ese es un pensamiento limitativo nuestro. ¿Eh? Un pensamiento limitativo. Yo recuerdo Mardoqueo hablar con la sobrina, con la reina Esther, y él le mandó a decir, le dijo, mira, la salvación de Israel va a venir por cualquier otro lado. O sea, yo estoy seguro que Dios va a salvar a Israel. Y le advirtió, no creas que tú vas a quedar libre. ¿Eh? Y cuidado si para este tiempo tú no has sido escogido. O sea, que le estaba diciendo Mardoqueo a su sobrina, a su protegida, mira, yo creo que si tú no intervienes te van a linchar. Definitivamente. Vas a recibir un castigo divino.
porque Dios va a librar al pueblo de Israel. Si no es por tu mano, lo va a librar por la mano que sea. O sea, él estaba seguro al Dios que le servía, lo que iba a hacer Dios. Y le dijo, yo creo que para este tiempo fue que Dios te levantó como reina. No es para que tú ahora te des lujo, te creas la quinta maravilla del desierto, no. Él te eligió reina para este tiempo, porque él sabía que este tiempo venía. Que fue cuando Esther comenzó a ayunar y comenzó, ella le dijo a él, oye, pero es que me van a matar si yo entro al rey, a la sala donde está el rey, sin que él me llame, sin que él suba el cetro, oye, me van a matar. Bueno, a mí no me interesa. Tú fuiste escogida para este tiempo. Y Esther lo entendió. Y fíjense la valentía que después tuvo Esther. Y ella entró a la sala y, oye, insinuaron a que la matara, pero él tomó la decisión de no matarla. Los sátrapas tomó la decisión de no matarla y de escucharla. Y no solamente eso, un plan que ella armó. Y el rey se apegó al plan, o sea, Dios respaldó eso. O sea, Mardoqueo sabía del Dios que estaba hablando. Nosotros necesitamos manejar esa seguridad en esos términos. ¿Ve? Así como Esther, no aspiro menos de ustedes. Aspiro que siempre den lo máximo. ¿Eh? Y esa es una actitud que, oye, todos deberíamos aprender. Todos. Siempre a dar lo máximo. Siempre a hacer las cosas con excelencia para el Señor. Siempre a entender el llamado que tenemos. Yo, por ejemplo, yo tengo un llamado a ser columna financiera del ministerio de mi pastor. Y a veces yo veo que el otro día, oye, ¿quién me puede ayudar con un billete? Porque necesito un bolívares. Amado, y un grupo tan grande que tienen allí y nadie respondía. ¿Ves? Y aunque yo estoy ahí en ese grupo, ese es un grupo de mentores. Y yo estoy ahí, pero estoy ahí prestado porque yo no soy mentor de ahí. Y yo vi que pasó un rato y mi pastor volvió a insistir. No, yo intervine, mi pastor, aquí estoy. Yo tengo el dinero, agárralo ahí. Oye, porque a veces uno ve pariendo al pastor y entonces uno lee de fe, lee de abundancia y entonces a la hora de ejecutar, entonces nos recortamos, nos escondemos. ¿Sabe? A veces la forma de actuar de los cristianos no corresponde con la Biblia. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que aprender a tener integridad, a que de veras nuestra vida se parezca a lo que habla la Biblia. ¿Ve? Pastor, ¿usted le sobraba ese dinero? No, a nadie le sobra dinero. Pero tengo clara una palabra que marca el norte de mi vida todos los días. Es lo que me permite ser arriesgado. Es lo que me permite no dejar a mi pastor morir. Es lo que me permite no dejar a nadie morir, porque no es nada más al pastor. A nadie que tenga una necesidad yo lo dejo morir. Y es que Filipenses 4:19 nos indica claramente que Él nos suplirá conforme a su riqueza en gloria, no a las riquezas mías, sino a las de Él. Ahora, yo necesito alinearme con esta palabra, porque si yo me alineo con mi escasez, siempre voy a ver como el burrito con la zanahoria. Pero si yo definitivamente puedo ampliar mi vista, como lo dice el libro, ver de Escuela de Negocio, ver no solamente el árbol, sino el bosque que hay detrás del árbol. ¿Ves? Porque siempre hay cosas de más que la mayoría no ve. Pastor, ¿y por qué no lo ves? Porque tú no puedes identificar lo que tú no sabes. Tú no puedes identificar lo que tú no sabes. Si tú al teléfono no le colocas la aplicación de Facebook, tú no podrías entrar al Facebook nunca. Si tú no le descargas la aplicación de WhatsApp, tú no puedes entrar a WhatsApp. O sea, y esto viene del cerebro humano. Esto es cierto. Tú no puedes identificar lo que no conoces. Cristóbal Colón llegó a América. Y dice que descubrió América.
Cuando él llegó, los indígenas no vieron el barco, no lo vieron. Por eso se bajaron los que andaban con Cristóbal Colón, violaron a los esclavos, a los indígenas. O sea, hicieron desastres, los tomaron por esclavos. Ellos nunca vieron el barco. Ahora la pregunta es cómo un barco tan grande, y eran tres, la Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Cómo tres barcos tan grandes los indígenas no lo van a ver? No lo vieron, no lo reconocieron. ¿Por qué? Pregunto, si alguien quiere responder. Amén, porque nunca habían visto un barco, no conocían eso. Porque nunca habían visto un barco. O sea, si tú no te metes en la profundidad de Dios para conocer la abundancia, para conocer la armonía, la paz, tú nunca la vas a obtener. Y no se trata de que Dios sea malo, el problema es que tú no llegas a ese nivel. ¿Eh? Por eso es importante profundizar, por eso es importante atreverse, por eso es importante estudiar, escudriñar, porque hay cosas que tú no conoces. Hay dimensiones en las cuales no te has manejado, pero es que si no las conoces, si tú no, o sea, si tú no te apropias de ellas, es difícil que tú puedas entender cómo se maneja esa dimensión. Por ejemplo, la dimensión del dinero. Oye, esa es una dimensión demasiado tremenda, que hay que conocerla. Pastor, ¿por qué yo tengo que conocer esa dimensión? Bueno, porque Dios te llamó a cosas grandes. Dios te llamó a un ministerio de poder. Un ministerio de poder sin plata no es ministerio con poder. ¿Ves? El dinero es de Dios, no es del diablo. O sea, ese es un tema que debemos ya nosotros madurar. Amén, hermano. Es un tema que debemos madurar. ¿Ves? Nosotros no podemos seguirle huyendo al dinero. Cuando hablan de dinero, entonces huimos. Yo le digo honestamente, yo observé cómo la respuesta a, cómo la respuesta a las lecciones bajó cuando yo empecé a pedir las ofrendas. Y no me importa, ¿verdad? Porque si una persona definitivamente no adapta su mente, no quiere transformarla, oye, es complicado. Él tiene que seguir viviendo sus situaciones para que en algún momento aprenda. Ya yo aprendí, yo era uno de esos. Cuando pedía me escondía. Pero entendí que yo no puedo formar parte de un reino en el cual me escondo, en el cual yo no manejo los principios. Y esto es tremendo, esto lo he observado no solamente ahí, lo observo en otros lados. Pues. Cuando una mamá se atreve, el hijo empezó a trabajar hace 2 años y nunca ha aportado ni medio. Cuando una mamá se atreve a decirle al hijo, mira, ¿y cuándo va a aportar? Se entra en una guerra en esa casa. En mi casa entró en guerra. ¿Eh? Tenía 34 años, trabajaba y yo no aportaba plata para mi casa. Yo sé de lo que le estoy hablando. 34 años mantenido por mi mamá y trabajando. ¿En qué me gastaba la plata? En aguardiente. ¿En qué me gastaba la plata? En ropa. Pero no tenía para hacer un mercadito de la vieja. ¿Ves? Cuando nos acostumbramos a hacer así, es complicado. Es complicado. Yo para salir de mi miseria económica tuve que ir de veras, o sea, una terapia completa. ¿Eh? Una terapia. Y es algo en el que todos tenemos que trabajar. Pastor, ¿por qué? Porque las riquezas de Dios están ahí disponibles para nosotros. El problema es que nosotros no queremos tomar esa riqueza. Y es importante que nosotros tomemos todo eso, porque es lo mismo para el matrimonio. Los problemas matrimoniales no existen. ¿Aló? Los problemas matrimoniales no existen. Oye, pastor, pero yo estoy casado, yo tengo problemas. No, lo que existe es falta de conocimiento. ¿Eh? Yo siempre lo comento, si yo tuviera el conocimiento ahorita, lo hubiera tenido hace 7, 8 años atrás, yo nunca me divorcio de aquella mujer. Yo hubiese podido manejar esas situaciones. Más, yo me traslado a las situaciones y como las resuelvo ahorita, no, muchacho. Yo fuera sido el mejor esposo, pero ¿qué me faltaba? Información. Ahora, yo manejé esa situación con la información que tenía. ¿Eh? Yo manejé esa situación con la información que tenía. ¿Qué es lo que hacemos la mayoría? Manejamos las situaciones con la información que tenemos y se prenden tremendos líos. Metemos a la gente en tremendos líos. Es que no sabemos manejarlo. ¿Ves?
Entonces, eso nos indica que debemos esforzarnos por aprender, debemos esforzarnos por crecer. O sea, ¿qué información me falta que tengo este problema financiero? ¿Qué información me falta que tengo este problema matrimonial? ¿Qué información me falta que tengo esta situación emocional? Porque ¿por qué entran las situaciones emocionales difíciles? Por falta de información. Entramos en problemas emocionales por frustraciones, la mayoría, por miedo, por temores. Y la frustración, el temor y el miedo es falta de información. O sea, porque yo tengo miedo a algo, porque es que no me siento capaz de resolverlo. Yo creo que hasta ahí llegué, ¿ves? Porque no sabemos las capacidades. Existen estudios científicos que hay cuerpos que pueden alcanzar los 80 y los 100 kilómetros por hora en situaciones de peligro. Y hay un estudio específico, lo voy a buscar para presentárselo otro día, donde alguien alcanzó los 100 kilómetros por hora. Que hablando honestamente, oye, resulta difícil que una persona pueda alcanzar los 100 kilómetros por hora. Esta persona estaba escapando de un incendio y el incendio, la quemazón que había, el impacto lo hizo acelerarse hasta los 100 kilómetros por hora. O sea, todavía nosotros no sabemos el alcance del cuerpo humano, hasta dónde puede llegar el cuerpo humano. Es increíble, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos idea de la capacidad que puede tener nuestro cuerpo, que puede tener nuestra mente. Y que a veces solamente en momentos de emergencia puede responder por la necesidad de sobrevivir, por la necesidad de la supervivencia. Pero si nosotros tomáramos el camino del conocimiento, de aprender, ¿ves? Yo, por ejemplo, mi esposa en algún momento me llegó a decir que yo era muy seco, ¿ves? Y entonces yo creía que era un hombre amoroso. Yo me sentía un hombre amoroso. De hecho, me sentí atacado cuando hablamos de ese tema. Ahora, cuando me metí en YouTube y busqué hombre cariñoso y veo todo lo que hacía un hombre cariñoso, yo no hacía nada de eso. ¿Ves? Entonces tuve que abrir mi corazón a aprender cómo es un hombre cariñoso. O sea, cómo es un hombre, ¿verdad? Anegado, cómo es un hombre sensible, cómo es un hombre afecto. Pastor, eso mejoró su relación. Por favor, pasamos a otro nivel. Pero ya, por ejemplo, yo no me tomo personal cuando me llama la atención, cuando me corrigen, cuando me exigen. Yo sencillamente entiendo que Dios me está llevando a otro nivel. Cuando hay una exigencia, llámese como se llame, preséntense como se presenten. Yo entiendo que es Dios llamándome a otro nivel. ¿Ves? Pues no sé si a usted le ha pasado, pues nosotros hemos subido la capacidad económica. Pues. Oye, yo antes comía, ahora en el mercado yo metía mortadela, pero siempre, hasta dos. Había una marca específica que nos gustaba. Oh, yo no estoy diciendo que no coma mortadela, pero en mi casa más nunca yo hice mercado de mortadela. ¿Ves? Antes metía enlatado, pero yo más nunca hice esos mercados. O sea, hemos subido de nivel. Pero cuando llega a otro nivel, entonces quieres ir a otro nivel. O sea, esto nunca para. ¿Ves? Nunca para. Entonces nunca podemos nosotros quedarnos con información o querer quedarnos estancados. ¿Ves? Cuando nosotros hablamos de estancados, no hablamos nada más en el área espiritual. De hecho, yo creo que cuando alguien se estanca espiritualmente se manifiesta en las otras áreas. El área espiritual es la que nos determina. Hemos aprendido que todo lo que tú ganas en lo espiritual se materializa en lo físico. ¿Lo han aprendido o no? Amén, pastor. O sea, cuando algo en lo espiritual se concibe en lo espiritual, se materializa. Pero vemos personas que quieren ir a lo natural, a lograr cosas. Y déjame decirte que mientras no lo logres en tu mente, en lo espiritual, nunca lo va a poder materializar. Se va a materializar
lo que otro tenga proyectado, no lo que tú tengas proyectado. No sé si recuerdan que esta chica que intervino en la escuela de negocios, ella me insistía cuáles eran los parámetros. Yo, bueno, lo primero que tienes que hacer es crearlo en tu mente. Lo primero que tienes que tener en tu mente es la seguridad de lo que quieres hacer. Porque es que si no lo haces, eso no se va a lograr. ¿Eh? No se va a lograr. Primero tú logras las cosas en lo espiritual, primero lo metes en tu mente, te lo crees y luego es que se materializa. Luego, posterior a eso. Lo hemos estado aprendiendo, lo hemos estado repasando. Sin embargo, yo he observado que algunas personas aprenden cosas pero no las ponen en práctica. Y estas son muchas personas. Por eso el texto que está en la palabra, que dice que aquel hombre que escucha la palabra y no la pone por obra, yo lo voy a considerar un hombre insensato. Y cuando viene la tormenta, aquella casa cae y la ruina es grande. Pero aquel hombre que escucha la palabra y la pone por obra, yo lo voy a considerar un hombre prudente. Cuando viene la tormenta, entonces aquella casa no cae porque está fundada sobre la roca. Amén. Entonces, qué bonito que nosotros podamos fundar nuestra casa sobre la roca. Pero entonces, paradójicamente, mucha gente dice, sí, yo lo voy a poner en práctica. Entonces vemos matrimonio destruido. O por lo menos viviendo de manera amable. Este es un concepto que cambió nuestro matrimonio para siempre, el de mi esposa y el mío. Porque fuimos a una prédica al pastor Edward. Y entonces le hablaba de la amabilidad y la felicidad. Son dos cosas diferentes. Amable es cuando tú llegas a un nivel de tolerancia para que todo salga bien, para que no haya lío. Y entonces sacrifica la felicidad por la amabilidad. Nuestro matrimonio estaba casi en ese nivel. Aquella palabra fue impactante. Yo siempre voy a una prédica con mucha expectativa. Y aquella palabra fue impactante para nosotros. Y comenzamos a tocar puntos que eran un lío tocarlo, pero necesitamos salir de eso. ¿Verdad? Temas sexuales, temas financieros, temas emocionales, temas de trato. O sea, lo que yo aspiraba de ella, lo que ella aspiraba de mí. Caímos en una catarsis, hermano. Catarsis, ¿qué se llama? Caímos en una transformación, una metamorfosis, nuestro matrimonio con aquella palabra, porque entendíamos que habíamos puesto límites y nuestro matrimonio se desenvolvía en esos límites y no nos permitía estar tranquilos, amables, pero no felices. Y yo no sé usted, pero yo decidí ser feliz. Yo tomé una decisión. Entendí que Dios quiere que yo sea feliz. Por eso ayer pasé un día de cumpleaños feliz, a mi manera. No permití que fuera. Es más, mira, pastor, ¿sabes que nos puede ayudar en esto? Hoy no. Yo hoy no me quiero mover de mi casa. Mira, ¿será que puede? No, hoy no me quiero mover de mi casa. ¿Ves? Y nos quedamos tranquilitos todo el día, como yo lo quería hacer. ¿Aló? Y yo digo que ese nivel de felicidad que experimenté ayer es el que estoy experimentando día por día. Es el nivel al que Dios me ha llevado. ¿Verdad? Posiblemente pueda sonar jactancioso, arrogante, pero es la verdad. La felicidad que Dios da, el gozo, es verdad, es real. A pesar de cualquier cosa que pueda pasar, ese gozo es real, esa paz es real, está ahí para echar mano de ella. Oye, pastor, pero porque yo no tengo esa paz, necesitas entender la paz de Dios. Necesitas introducirte allí espiritualmente, entrar allí en ese umbral. Necesitas entender el gozo de Dios. Necesitas entender el amor de Dios. Necesitas entender, ¿verdad? La bondad, la benignidad. Todo eso que habla allí en Gálatas capítulo 15, creo. Es importante que podamos entenderlo, porque ahí está el fruto del Espíritu, que es para usted y es para mí. Necesitamos entender cada uno de esos elementos, porque vivimos una vida cristiana sin esos frutos. ¿Cuántas veces se le ha agotado la paciencia a ustedes? ¿Cuántas veces el gozo se ha visto limitado?
Entonces, eso más que decir, oye, lo estoy haciendo mal, no, es un reto, un desafío. Alcanzar esos niveles que Dios quiere para ti y quiere para mí. Yo no sé ustedes si le invitaran, mira, tienen una herencia que está escondida, ¿ustedes la buscarían o no? Y es de millones de dólares. Amén. Oye, saldrían corriendo. No, que la herencia es por allá en Ciudad Bolívar. No importa dónde sea. O sí importaría. No, bueno, lo está declarando porque mi familia es de allá. Gloria a Dios. ¿Eh? O sea, si usted le invitara, mira, te ganaste $1 millón, se murió fulano y como no estaba fulano, te toca a ti. ¡Wow! $1 millones. Saldrías corriendo. Saldrías corriendo. ¿Ves? Ahora, yo creo que los 9 elementos del fruto del Espíritu valen más que todos los millones de dólares del mundo. Porque hay ricos que solamente tienen plata, pero no tienen paz. Hay gente que no conoce el amor de Dios, por eso tú lo ves tan agresivo. Pastor, ¿cómo sabe usted? Porque yo cuando era agresivo era que no conocía el amor de Dios. Hermana Noel, en estos días tenía que llevar al hijo un juego. Si me hubiera agarrado 2 años atrás y me dice, mira, pastor, no voy a la iglesia porque voy por un juego. ¿Cuál fuera sido mi respuesta más? No, eso, hubiese dicho, no, señor, usted tiene que hacer esto, 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 esto. Y después, que puede llevar a su hijo, y que sea un día que no sea de la iglesia, ni la hora de las cosas de la iglesia. ¿Ves? Pero cuando ella me hizo el planteamiento, lo hizo el pastor que nació de nuevo, no es que se murió. Y entonces le dije, no, vaya tranquila. De hecho, ella me lo solicitó con cierta inseguridad. Y yo le dije, no, no, vaya tranquila. Ayuda, apoya a tu hijo en eso. Y gózate, disfrútalo. Concha de pastores, que no, no, vaya y disfrute. Porque es que el amor de Dios es ilimitado. El amor de Dios no es una camisa de fuerza. ¿Eh? Pero nosotros necesitamos entender eso. Urgente, porque cuando tú lo entiendes, entonces los primeros beneficiados, ¿quiénes son? Nuestra familia, nosotros mismos. Exactamente. ¿Eh? Oye, pastor, ¿por qué mi familia está tan mal? Oye, porque es que no quieres aprender. No has entendido que los problemas no existen, que lo que existe es falta de conocimiento, falta de información, falta de meterte con Dios, porque tú te metes con Dios con un problema grave y ¿cómo sale? Con la solución, o por lo menos con la paz. Exacto. O sea, definitivamente la solución a los problemas está en la comunión con Dios, a cualquier problema que yo tenga. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son mejores que los míos, definitivamente. Entonces, yo no puedo resolver algo a mi manera, o no debería resolverlo a la manera de Dios. Pero para eso yo tengo que meterme a estudiar la palabra, tengo que meterme a estudiar, tengo que meterme a comprender, definitivamente. O sea, porque la falta de información limita tu vida, limita la mía también. Amén, hermano. Y el matrimonio se ve afectado con la falta de información. Cuando una persona está frustrada, lo primero que afecta es el matrimonio. Cuando una persona está con problemas, lo primero que afecta el matrimonio es como el colchón. Es lo primero, lo primero con lo que nos vamos a encontrar y es lo primero que vamos a afectar. Nosotros debemos cuidarnos de esas cosas. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Que, oye, un guerrero tiene un nivel de exigencia. Aunque tampoco nos hagamos ilusiones. O sea, esto no es nada más para nosotros. Yo he visto gente
sencilla que comprende estas cosas. O sea, tampoco es que, ay, no, yo he visto gente sencilla que comprende estas cosas. Cuando tú hablas con alguien, tú te das cuenta de la madurez que tiene. Y yo he visto gente sencilla que entiende estos principios y los ejecuta y su vida le va bien. Gente que tú dices, oye, ¿cómo este puede entender esto? O sea, esto tampoco es que es para superdotar, para unos guerreros de la otra galaxia. No, estas son cosas sencillas que hoy estamos aprendiendo aquí, pero que mucha gente lo maneja. Tampoco nos hagamos ilusiones que somos la última pexicola en el desierto y que esto es, Dios nos lo está mostrando a nosotros nada más. No, hay gente manejando esto. Porque Dios es multiforme, dice la palabra. ¿Eh? Ahora, yo creo que hay un propósito especial con los guerreros, yo creo sí, todo eso, pero no somos los únicos. Tenemos que entender cómo le pasó a Elías. Oye, Elías o Eliseo. Ya va. A Elías. Elías creía que era el último profeta, hermano. ¿Y cuántos profetas habían escondido? 400. 7,000. 7,000 profetas. O sea, Elías creía, bueno, y solamente yo he quedado. Y Dios le respondió, ¿cómo? Yo tengo un remanente. ¿Ves? Porque nosotros a veces nos creemos que somos los únicos. No, Dios está preparando gente en Japón. Dios está preparando gente en Estados Unidos. Dios está preparando gente en Rusia. Dios está preparando gente en Corea del Norte, en Corea del Sur. Dios está preparando gente en Europa. O sea, Dios está preparando gente en todos lados. Les está enseñando estos principios. ¿Y se lo está enseñando para qué? Para que los pongan en práctica. Y mucha gente está dando fruto de lo que aprende. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que este equipo dé fruto. Alguien dirá, pastor, porque éramos 30, ahora somos 11. ¿Quieren que les diga? Amén. Se lo digo, ¿están seguros? Dígalo, pastor. Amén, pastor. Amén. Dígalo, pastor. Yo se lo voy a mostrar con la palabra. Ustedes mismos saquen sus conclusiones. Y eso pasa en la iglesia. Eso pasa en todos lados, hermano. Esto es lo que se mueve, está en la palabra, yo lo creo. Yo se lo voy a colocar ahí, lo vamos a leer y usted dirá. Está todo en la palabra. Lo que pasa es que hay parte de la palabra que no nos conviene. Fíjense lo que dice. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué significa permanecer? O sea, que lo que has aprendido lo retengas. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recoge y lo echa en el fuego y arde. ¿Ve? Entonces dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces el secreto, amado, es permanecer. ¿Qué significa permanecer? Que dé fruto de lo que tú estás aprendiendo. O sea, tú no puedes vivir tu vida nunca igual después de esta enseñanza. Tiene que haber un fruto. Se tiene que morir esa parte de ti, tiene que nacer esa nueva parte de ti. Hay gente que le molesta que hablen de la sanidad. Le molesta. Yo he tenido gente que me lo ha dicho, no, pero es que yo estoy enfermo y como... Bueno, si tú crees que estás enfermo. Que usted no entiende mi situación matrimonial. No, yo lo que entiendo es que te falta información.
Tú no me puedes cambiar. ¿Ves? Aló. O sea, es que tú no entiendes lo que me está pasando en mi economía. Yo lo que creo es que tienes un sentimiento de pobreza. Y cuando piden dinero, cierra tu corazón. Eso es lo que yo creo. ¿Y cómo lo cambio? Tienes que abrir tu corazón. Pero es que si no tengo, es que el problema no es de tener, el problema es de fe. Si piden un dinero, yo me comprometo. Mira, mañana te lo doy. ¿Y de dónde lo saco? Y si quedo mal, ahí es donde está la falta de fe. Porque si en un escenario de Dios están pidiendo plata, obviamente Dios me va a proveer para que yo lo aporte. ¿O no se entiende así? Yo, por ejemplo, soy así. Todo lo que piden yo me ofrezco. A veces sin tenerlo. Y entonces Dios me provee. Ese es lo que se conoce como fe. Porque ¿qué es la fe? En el griego pitis, es el conocimiento anticipado a la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere a pesar de lo que yo estoy pasando. Y entonces me traslado a esa dimensión. Eso es la fe. Yo me traslado a esa dimensión. ¿Ves? Oye, mi pareja está bendecida, está súper bendecida, pero yo creo lo que dice la palabra. Yo creo que es mi ayuda idónea. Yo creo que me debo gozar con la mujer de mi juventud todos los días. Yo creo que ella me da bien y no da mal todos los días, como lo dice el proverbio. Y entonces me traslado a esa dimensión y el problema se acaba. El problema es cuando yo ratifico mi dimensión. No, esa no va a cambiar. ¿Quién la va a cambiar? Es imposible. Nunca nadie la ha cambiado. Mira el tiempo que tenemos y sigue igual. Entonces sigue igual. No sé si me hago entender. No, ¿de dónde me va a llegar el dinero? Es imposible. No veo movimiento de nadie, nadie me debe. ¿De dónde va a llegar? Porque tú todavía no has entendido que el proveedor es Dios. Él es Jehová Jireh, el proveedor. ¿eh? Y ya me están viendo feo. Por eso Catherine vino a romperle el coco a más de uno. Porque Dios la usó poderosamente y su lenguaje. Era un lenguaje terrible en cuanto a la finanza, en cuanto al amor, en cuanto a la fe. Era un lenguaje terrible, hermano, que le rompía el coco a la gente. Era un lenguaje demasiado claro, que la gente, bueno, había gente que no iba a estar más con ella. Porque si alguien decide creer en sus propios chichones, ¿cómo puede estar con una persona que habla contrario a todo eso? No puede, no puede, ¿eh? No puede. Entonces, muchos de sus socios la traicionaron. Muchos de sus socios la abandonaron porque ellos querían que ella estuviera adaptada al sistema de ellos. Y eso es imposible. Bueno, hermano, 3 minutos para que una persona diga lo que aprendió, si es que aprendió algo. Amén, pastor. Bueno, claramente el mensaje de Catherine es que, bueno, la importancia de mantener la fe y no rendirse sin importar cuál sea la circunstancia, que su mensaje es claro de perseverancia en la fe, en los milagros y en las transformaciones personales. Eh, Ella se da a conocer como una mujer con estilo emotivo y ella usa muchos testimonios para conectar con cada uno de nosotros, que seríamos la audiencia, pues para convencernos de esa fe que debemos tener como cristianos y en todas las áreas de nuestras vidas, ya sea en la sanidad, en la transformación y en el crecimiento personal. Amén. Bueno, sí, yo creo que entre las cosas que debemos transformar, seguir en la transformación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, desechar pues esos viejos pensamientos de, de nuestra vida y, como dice ella, empezar a decir lo que no es como que si fuera. Creo que seguimos en esa misma tónica, ¿verdad? En esa parte en este
capítulo, permaneciendo, reteniendo lo que hemos aprendido y poniéndolo en práctica. Es lo que quizás puede costar un poco, pero debemos hacerlo porque es la única forma de avanzar. Empezar a practicar más el dar siempre lo mejor. Nosotros damos lo mejor, lo hacemos como que nos gustaría que nosotros también nos dieran lo mejor, ¿verdad? Debemos dar lo mejor para también recibir lo mejor. Entonces, de eso se trata. Bien, gloria a Dios. ¿Alguien más para terminar? Amén, pastor. Bueno, debemos de aprender que el amor de Dios no es limitado y poner en práctica esos conocimientos, pues, y soltar todas aquellas cosas que nos estancan, pues, o las trabas que nosotros mismos nos ponemos para no avanzar, porque Dios nos ha dado muchísimo conocimiento y nosotros somos a veces lo que nos estancamos. Amén. Muy bien, amado. Entonces tenemos una escuela de guerreros que nos ha enseñado que debemos tomar por asalto, ¿verdad? Debemos echar mano, mejor dicho, echar mano de todas las bendiciones que Dios nos ha entregado. Están ahí para el valiente. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes, el que se lo cree. Amén. Bueno, los bendigo. Vamos a pasar al devocional y espero que empecemos a dar fruto. Convicción inamovible, correcto, amada, así es.